Porque recuerden que el mensajero no es importante, Because remember, the messenger is not the important one, sino que lo que importa es el mensaje. but what matters is the message. Hoy el Señor Today, the Lord nos va a hablar is going to talk to us about de lo importante que nosotros somos para Él. how important we are to Him. Hoy el Señor nos sigue hablando Today, the Lord keeps talking to us. de que sigue haciendo llamados. He's still calling out. El Señor nos muestra por medio de la palabra He shows us through the Word que Él no mira lo que nosotros vemos. that He don't see what we see. Él mira lo que hay dentro de nuestro He corazón. sees what's inside of our hearts. Él sabe He knows lo que nosotros tenemos dentro. what we have inside. Y Él escoge. And He chooses. Hoy nos va a hablar acerca de And today He's going to talk to us about cómo llamó a Mateo. how He called Matthew. Recordando que Mateo, ¿quién era Mateo? Remembering how Matthew was, or who Antes he de que el was Señor le llamara. before he was called Era by un God. recaudador de impuestos. He was a tax collector. Era de lo más despreciable en esos días. He was the worthless person Porque su mismo pueblo lo rechazaba. because he was rejected by his own people. Y sabemos que en esos tiempos And we know at those times el pueblo era oprimido por los romanos, the people were oppressed by the Romans. le cobraban los They impuestos would charge them taxes por todo lo que tenían. by everything they had. Y que uno de su mismo pueblo And one of their own village, les cobraba los impuestos, they would charge them the taxes. se encontraba el odio de todos ellos. You will find the hatreds of all of them. Solo cuando fue escogido So when he was chosen por nuestro Señor Jesús, by our Lord Jesus, a los demás pues no les pareció. to the others they didn't agree to it. Lo vieron como, They saw it like, ¿cómo puede ser Él? how can it be him? Why would it be him? Y eso nos sigue pasando en nuestros días. And it's still happening to this day. Hoy nuestro pastor nos decía en la introducción Today, our pastor in the introduction, he was saying que el Señor está buscando a alguien en este lugar. that the Lord is looking for someone in this place, En este lugar, en esta in congregación, this place, in this congregation. nosotros no nos ponemos de acuerdo. We cannot come into agreement. Ellos no saben lo que yo voy a predicar. They don't know what I'm going to preach about. Yo no sé lo que van a predicar ellos, I do not know what they're going to preach about. pero el Señor sí sabe. But the Lord knows. El Señor conoce los corazones. The Lord knows the hearts. Yo no sabía que las personas que van a venir hoy, I didn't know the people that were going to be here today. pero como nos dijo nuestro pastor, But like our pastor said, el Señor quiere hacer algo hoy en este día. the Lord wants to do something on this day. Tiene un llamado para hoy alguien en este día. He has a calling for someone today. Y qué mejor ejemplo And how a better example que Mateo. than Matthew. Alguien que no quería. Someone that he didn't want to. Pero nuestro Señor Jesús But our Lord Jesus, lo escogió a él. he chose him. No solamente para que fuera su seguidor, Not just for him to be his follower, sino que para que fuera uno de los apóstoles. but to also be one of the apostles. Alguien que escribió la palabra. Someone that wrote the word. Alguien que el Señor vio algo. Someone that the Lord saw something. Nuestro Señor Jesús vio algo dentro de él Our Lord Jesus saw something in him que podía transformarlo. that could transform him. Recordemos que todos somos pecadores. Remember, we are all sinners. No hay nadie que pueda decir que no ha pecado. There's no one that can say they haven't sinned. Y si lo dice, And if they say it, está mintiendo. is a liar. Todos tenemos nuestra historia. We all have our own history. Todos tenemos diferente historia de cómo el Señor nos trajo. We all have different story how the Lord brought us here.
Solo nosotros conocemos lo que hemos hecho. We are the only ones that know what we have done. Y el Señor conoce nuestro pasado, And the Lord knows our past, nuestro presente our present, y lo que vamos a hacer en el futuro. and what we're going to do in the future. Nuestro Señor Jesús Our Lord Jesus, nos escoge para el futuro. He chose us for the future. El pasado Él lo borra, The past, He erased it. el presente The present, Él sabe que puede transformarlo He knows that He can transform it para bendición de Él. for a blessing for Him. Hay una cosa que yo There's one thing that siempre la voy a practicar en mi vida y siempre voy a decirles I'm always going to practice it in my life. que todo lo que yo les hable That everything that I speak to you about, está escrito en la palabra. that is written in the scripture. De lo que yo les hable, What I talk about, sea algo de lo que dice la palabra, that be of something that the word says, porque la palabra no se equivoca. because the word doesn't make mistakes, Sino que nos muestra but it shows us cómo transformó vidas, how it transformed lives, cómo Él sigue cambiando personas, how He's still changing people, cómo Él sigue buscando how personas. He's still seeking for people, Y las personas que no se sientan extraños, and the people, for them not to feel strange, sino que se sientan but afortunados, instead feel a fortune, porque el Señor los ha because the Lord escogido. has chose them. Sabemos que todos We know that everyone, queremos ser we want to be esos hijos de Dios. those sons of God. Recordemos que todos somos su creación, Let's remember we are His creation, pero no todos somos sus hijos. but we are not His son, Porque el Hijo obedece al Padre because the Son obeys the Father, y el Hijo reconoce la voz del Padre. and the Son recognizes the voice of the Father. Lo que citamos en este lugar, So when we estamos en este lugar, we are in this place, el Señor nos tiene algo para that nosotros. He has something for us, Y nunca es tarde and it's never too late para que nosotros reconozcamos for us to recognize, y vengamos a Él. and we come to Him. Vamos a leer la palabra vamos a estar en Mateo We're going to read the word, Matthew 9 9, y vamos a leer and we're going to read el versículo 9. verse 9. Chapter 9, verse 9. Y después vamos a regresar un poquito más hacia arriba para que veamos cómo fue que nuestro Señor Jesús llegó hasta ahí. And after that, we're going to go back a little bit back to see how far our Jesus went. Y vamos a ver cómo las personas, And we're going to see how the people, cuando el Señor les decía, when the Lord will tell them, sígueme, follow me, las personas le obedecían. the people will obey Him. Y dejaban todo lo que estaban haciendo And they left everything they were doing, y lo seguían a Él. and they will follow. And today that we have the word Escrita que la podemos leer, written, that we can read it, todavía nos habla a través de la He palabra still talks to us through the word, y nosotros todavía no and we obedecemos. still don't obey. Entonces lo vamos a leer en español y su hermano nos We're going to read in o Spanish lo lee en first. inglés. Dice, pasando Jesús por ahí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. As Jesus passed on front there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Como nos dice la palabra, How the word says, solo le dijo, sígueme. all he said was, "Follow me." Él no le preguntó, He didn't ask, ¿quién eres tú? "Who are you?" Él no le preguntó, He didn't ask,
Déjame termino de hacer lo que estoy haciendo. Let me finish what I'm doing. Como estaba trabajando, no le dijo, deja pongo mi renuncia, Since he was working, let me put my let me say that I'm going to quit. sino que solamente But instead, the dejó todo only thing he did was just left everything y le siguió. and followed him. Vemos lo simple que era cuando las personas entienden, We see how simple it is when people understand, Amén. cuando atienden al llamado, when they attend to the calling, cuando dejan de hacer todo lo que están haciendo when they stop doing everything they're doing y lo siguen a él. and they follow him. Amén. Vemos que en el contexto de lo que le estoy platicando, We see in the context that we are what I'm talking about. el Señor Jesús venía de hacer Our Lord Jesus was coming de una sanidad. from doing a healing. Sanó un paralítico. He healed a paralyzed person, Y vemos la forma and we en see cómo lo the sanó. we see the form and how he healed him. Lo vamos a ver en el versículo 2, We're gonna see in ahí verse mismo 9, 9. 9:2. y dice su bendita palabra. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, Y al ver Jesús. y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados Te te son son perdonados. perdonados. And behold, some people brought to him a paralytic lying on bed. And when Jesus saw their faith, and he said to the paralytic, take heart in my son, your sins are forgiven. Vemos que dice que al ver Jesús la fe de ellos, Jesus said that seeing the faith of them, no es coincidencia que nuestro pastor nos esté hablando en estos días it's not a coincidence that our pastor is talking to us about in these days que nosotros apliquemos nuestra fe. to apply our faith. Amén. Nos ha hecho que oremos por las personas en las últimas veces, He has made us do to pray over people porque Él quiere ver la fe. because he wants to see the faith. Porque ha puesto en el corazón de nuestro pastor que nosotros todos tengamos fe. Because he has put in the Amen. heart of our pastor for everyone to have faith. ¿Cómo les digo que el Señor trabaja de maneras ordenadas? Our Lord works in order. Para el Señor todo tiene un orden. For our Lord, there's always an order. Y si se mantiene el orden, If we keep the order, todo funciona de una mejor manera. everything functions in a better way. Porque aquí nos dice que nuestro Señor Jesús Because it says right here that our Lord Jesus, lo que vio, no vio el problema de la he persona, didn't see the problem of the person, sino la fe. but instead the faith. Y dice que no vio la fe del paralítico, But he didn't see the faith of the paralytic, sino la fe de las personas que lo llevaron. Amén. but instead the faith of the people that took him. Si nosotros aplicamos la fe If we apply the faith en cada in situación every situation de nuestras vidas, of our lives, de las personas que están a nuestro of alrededor, the people that are surround us, podemos ver muchos we milagros. can see a lot of miracles. ¿Qué es lo que tenemos que tener? That what is it that we need to have? Fe. Fe. Faith. Creer. La fe que Mateo tuvo The faith that Matthew tenía un trabajo had a work que era odiado por las that personas, was hated by the people, pero era beneficiado en lo económico, but it was beneficiary to the people porque vivía una vida de persona de dinero, because he lived a lifestyle of wealth. porque en ese tiempo los que recaudaban impuestos, Because at that time, the ones that collected the taxes, ellos recibían una comisión, they received a commission. ellos cobraban un impuesto extra a las personas, They will charge extra charge on those people, solo que él recibía un pago so más que cualquier otra so he persona. will receive a higher payment than others. Cuando le habló nuestro Señor Jesús, When our Lord Jesus talked to him, solo le dijo, sígueme. all he said was, "Follow me." Dejó todo. He left everything. Tuvo fe en el que iba a seguir. He had faith in the one that he was going to follow. Vio esperanza en el que iba a seguir. He saw
esperanza He saw hope en el que iba a seguir. in the one that he was going to follow. Vio algo especial en He nuestro Señor saw Jesús something special in our Lord Jesus para que dejara todo in order for him to leave everything y lo siguiera. and to follow him. Hoy que nosotros tenemos la palabra escrita Today that we have the word written y hemos visto que el Señor sigue haciendo and milagros, we see that our Lord Jesus is still doing miracles, aún así todavía dudamos. even we still doubt. Todavía pensamos, We still think, déjame acabo esto let me finish doing this, y después te sigo. and after that I can follow you. Hay que atender en el llamado Let's attend the calling cuando nos llaman. when we are called. Cuando nos dice deja todo When he says stop doing, leave everything y entrégaselo a Él. and you give it to him, Y Él va a saber tratar. and he's gonna know how to treat you. Él sabe tus problemas. He knows your problems. Él sabe tus He limitaciones. knows your limitations. Él sabe lo que hay dentro de tu He corazón knows what's inside your heart, y aún así te llama. and even like that, he's still calling you. Quiere decir que eres importante para Él. That means that you're important to him, Amén. Porque Él no mira lo que miran las demás personas. because he doesn't see what other people see. Él no mira nuestro trabajo. He don't see our work. Él no nos mira como personas, He doesn't see us as people. sino que nos mira como sus hijos. He sees us as his sons or daughters. Él sabe lo que hay dentro de nuestro He corazón. knows what's inside of our hearts. Él sabe la necesidad que nosotros tenemos He en nuestro knows the corazón. necessity what we have in our hearts. Él sabe que le vamos a fallar. He knows we're gonna fail him. Él sabe que He todavía knows aún that estando en sus caminos, even being on his path, todavía vamos a dudar. we're still gonna have doubts. Pero aún así nos ama. But even like that, he still loves us. Amén. Aún así fuimos escogidos. Even like that, we were chosen. Aún así con nuestras limitaciones. Even with our limitations, Aún así Él quiere que lo sigamos. even like Amen. that, he still wants us to follow him. Venía caminando nuestro Señor Jesús, Our Lord Jesus was walking hizo esa sanidad, from that healing. Amén. caminó, He walked. vio a Mateo He saw Matthew, y le dijo, sígueme. and he said to him, "Follow me." Imagínense qué tan importante no fue en ese momento Imagine how important that was in that moment. que Mateo hizo una fiesta. That Matthew made a party. Llamó a las personas He called the people, y las personas que eran como Él and the people that were just like him, y nuestro Señor Jesús and our Lord Jesus fue a ese lugar. went to that place. ¿Qué nos dice eso? What does that tell you? Que nuestro Señor Jesús, That our Lord Jesus, si fue por nosotros he went for us hasta los lugares donde estábamos. to the places that we were. Todos sabemos nuestra historia. We all know our story. Yo sé que a mí me sacó del lugar más difícil, I know he took me out of a very difficult place donde había perdido toda esperanza, where I have lost hope. y aún así And even like that, Él me amó. he loved me. Él me dio la esperanza. He gave me a hope. Él me dijo, sígueme, He said, "Follow me," y lo seguí. and I followed him. Amén. Ahora para Mateo, Now for Matthew, sintió que había encontrado he felt that he found al maestro. the master, the Amén. teacher, Porque ellos como quiera, su pueblo sabía because they knew that their people, que iba a venir el Salvador. that the Savior was going to come. Y en el momento reconoció la voz Mateo. And at the time, Matthew recognized the voice. Aunque habían pasado muchos años, Even long years have passed, él atendió el llamado. he attended the calling. Les voy a contar un pequeño testimonio. I'm going to Amén. tell you a small testimony. Hace poco estuve hablando con alguien I was talking to someone que es la persona, that is the person, la primera que conocí que es cristiana. the first person that was a Christian or is a Christian. Y
Y él ha sido cristiano toda su vida, and he has been a Christian all his life desde que estaba en México. since he was in Mexico. Y digamos, él tuvo un problema grave de salud He had a health problem, very bad, cuando tenía como 51 años. when he was 51 years old. Y en ese momento And at that time, él estuvo en el hospital he was at the hospital por semanas. for weeks. Tuvo una He operación had a surgery, a corazón abierto. open heart, Y yo lo fui a visitar and I went to algunas visit veces. him a few times. Y estuve platicando con él en esta And I semana. was talking to him La semana pasada. last week, Y hablaba con él y me decía and I was speaking with him and saying, que después de que pasó ese problema de salud after that problem of health went by, y tenía más de 50 años and he had over 50 years de estar en los caminos del Señor, being the path of the Lord, encontró he found el propósito en su vida. the purpose of his life. Él me contaba He was telling me that que cuando pasó esta when situación, this situation happened, él le preguntó al Señor, he asked the Lord, Señor, si yo he estado contigo, Lord, if I've been with you, ¿por qué permitiste que pasara esto? why you allowed this to happen? Y dice que él recibió del Señor, And he said that he received from the Lord que porque él tiene un propósito en su vida, because he has a purpose for his life. y le trataba de avisar cuál era el propósito, And he would try to tell him about the purpose, y él no lo atendía. and he would not attend. Solo que por eso permitió que pasara eso. This is why he allowed him to go through that. El propósito en su vida The purpose in his life, comenzó a predicar. he started to preach. Llevó el mensaje al lugar donde él vivía. He took the message to the place where he lived. Dice que regresó a la congregación donde él nació, He said he went back to the congregation where he was born, una congregación que en ese tiempo era de A 50 congregation. personas, a congregation that was around 50 people, a una congregación de 500 personas. to a congregation of 500 people. Y dice que al momento de que llegó al lugar a And he, visitar en ese momento, and he said at the time of visiting that place, el pastor lo reconoció the pastor recognized him y le dijo, and tú said to eres him, el que viene a predicar, ¿verdad? "You're the one that coming to preach, right?" Y dice que de allí And he said él from there, predica en diferentes congregaciones he preaches in different congregations, y encontró lo que el Señor tenía para él. and he found what the Lord had for him. Y es algo que me llenó de gozo cuando él And me lo that's platicaba. something that filled me up of happiness when he was telling me that. El llamado le tomó 51 años The calling took him 50 years para que encontrara so he could find lo que realmente el Señor quiere. what really the Lord wanted for him. Si el Señor nos habla If the Lord calls us y nos dice and tells us que tiene un propósito that he has a purpose en nuestras in our vidas, lives, debemos de permanecer we have to stay y buscar el propósito. and seek the purpose. El propósito no es fácil, The purpose is not easy, pero la recompensa es grande. but the reward is bigger. Si tú estás hoy en este día aquí If you are here today y todavía no has encontrado el and you propósito en tu still vida, haven't found the purpose in your life, o si el Señor te lo ha mostrado if the Lord has shown you y no lo has atendido, and you haven't attended the calling, atiéndelo, attend it. porque si no, Because if you don't, el Señor tiene maneras difíciles the Lord has difficult ways de tratar con las personas. of how to treat people. El Señor quiere que nosotros le sirvamos The Lord wants us to serve Him en lo que Él quiere, in what He wants, no lo que nosotros queremos. not what we want. El Señor quiere que nosotros The Lord seamos wants us to be esas manos those hands para que alcancemos a las personas. to reach those people. Nos decía nuestro pastor, Our pastor was saying, ¿cómo veríamos que un burro nos hablara? how can we see a donkey talking to us? Nos sorprenderíamos, ¿verdad? We'll be very Así surprised, es. right?
Yo no quiero que un burro haga mi trabajo. I don't want a donkey to do my work. Yo quiero servir al I Señor. want to serve the Lord. Yo quiero que el Señor I want the Lord haga ese propósito. to do that purpose. Yo quiero servirle. I want to serve Him. Yo quiero ser las manos I want to be those hands Amén. que alcancen a las to personas. reach those people. Por eso yo les decía This is why I will tell you. I was telling you que no me vieran a mí como hombre, sino que not to vieran el see mensaje. me as a man, but to see the message. Y si el Señor tiene el propósito en tu vida, And if the Lord has the purpose in your life, prepárate para el propósito. prepare yourself for that purpose. Sé obediente Be obedient con lo que el Señor te manda hacer. with Amén. what the Lord sends you to do. Y vemos que cuando las personas comienzan a ver el cambio, And we see when the people start seeing that change, las personas comienzan a criticar. people start to criticize. Pero el impacto que causamos But the impact that we have, or we do, or cause, eso tiene recompensa. that has a reward. Y el Señor paga, And the Lord pays, y paga bien. and pays very good. Vemos que cuando Mateo We see that when Matthew, dice en el versículo 10, vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11, let's read verse 10 and 11. y lo leemos en español, lo que leemos en español, y luego nuestro hermano en inglés. Y aconteció que Y estando aconteció que él estando sentado sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. y sus discípulos. Cuando Cuando vieron esto, los los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? And as Jesus reclined at a table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus Se and me ha his ido por disciples. entonces. And when the Pharisees saw that this, they said to his disciple, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Por eso nosotros This is why us, tenemos que alcanzar a las personas. we have to reach those people. Tenemos que ir a lugares We have to go to places donde están ellos where they are, para poder hablar de la palabra. so we can speak to them about the word. Yo recuerdo que cuando I remember no conocía al Señor, when I didn't know the Lord, jugaba fútbol I would play soccer, y había lugares and there were places que nos estaban esperando they were waiting for us. cuando terminábamos de jugar. When we finished playing, Te daban el tratado they would treat you, y uno los veía and you will see them. y les decía, They will tell them, estás perdiendo el tiempo, you are wasting your time. yo no voy a ir para allá, I'm not gonna go over there. yo estoy feliz donde yo estoy, I'm happy where I'm at. estoy feliz con lo que yo hago. I'm very happy with what I do. Y aplicamos And we apply esa frase que siempre decimos, that phrase that we always say, yo no soy una persona mala, I am not a bad person. no he matado a I nadie, haven't killed no one. yo estoy bien, I'm good. no necesito a Dios, I don't need God. porque el Dios que yo conozco, Because the God that I know, ese le gusta todo lo que yo hago, He likes everything I do. Él me quiere tal y como soy. He loves me the way I am. El error más grande que cometemos es ese. The bigger mistake that we make is that one. Al Dios que nosotros conocemos, The God that we know, no le gustamos tal y como somos, He does not like how we are, pero Él nos ama but He still loves us, y nos comienza a cambiar. and He starts to change us. Él sabe de dónde nos ha sacado, He knows where He has taken us out of, pero tiene misericordia but He has mercy, y tiene and He has la forma de transformarnos the way of transforming us de la manera que Él quiere. in the way that He wants. Yo pensaba, todos los que daban los tratados,
I used to think that all the ones that give the treaty, ellos están haciendo su trabajo. they're doing their job. Ellos están llevando la palabra. They take in the word. Y recuerden que nuestro Señor Jesús And let's remember that our Lord Jesus, dice que la palabra va a ser predicada and He says that the word is going to be preached en cada rincón de la tierra. in every corner of the world. Y sabemos que nosotros no vamos a poder llegar. And we know that we're not going to be able to reach. Cuando lleguemos con Él, When we get to Him, todos vamos a tener la oportunidad we're all going to have the opportunity de estar ante Él. to be in Amen. front of Him. Pero cuando nos pregunte, But when He asks us, ¿qué hiciste what did you do para merecer to receive, la vida eterna? to deserve eternal life? Y cuando nosotros le contestemos, And when we answer, que nunca nos habían hablado, they have never spoken to us about, y Él nos diga, en tal fecha te mandé a alguien, in such date we sent someone, estuviste en el lugar donde te dije, you were at the place where I told you, sígueme, y no me seguiste, and said, follow me, and you didn't follow me. no le vamos a poder decir eso, We're not going to be able to tell Him that, porque nos va a decir, because He's going to tell us, apartados de mí, apart from me, hacedores de maldad. wickedness people. Y ese es el problema más difícil, And that's the difficult problem, que nosotros tenemos la oportunidad, podemos decir hoy en día, that we have the opportunity nowadays, que hoy en las redes that sociales, today in social media, hoy la palabra se puede predicar the word can be preached libremente. freely. Estamos en este país We are in this country donde la where the palabra word no es censurada. is not censored. Todo el mundo puede hablar. Everyone can talk about it. Del lugar donde yo vengo, The place where I'm from, nos tenían prohibido we were prohibited que recibiéramos a los que no predicaban la Iglesia Católica. to receive the ones that don't preach the Catholic Church. Nos daban unos calcomanías, They would give us stickers, stickers que los pegáramos en la puerta, to stick them on the door, donde decía, where it said, rechazamos a toda clase we reject every type of class que no son católicos. that are not Catholics. Y si por alguna razón alguien llegaba And for whatever reason, someone would come y te comenzaba a hablar, and they would speak to you about. llegaban las personas de la Iglesia Católica There were the people from Catholic Church that would come y te comenzaban a enfrentar, and they would start to confront you. que por qué recibías a personas diferentes. Why would you receive those different people? Hoy todo ha cambiado. Today, everything has changed. El Señor ha tenido misericordia. The Lord had mercy. Hoy hay iglesias cristianas, There's Christian churches. porque como dice su palabra, Because like His Word says, se tiene que predicar it has to be preached en todos lugares. in every corner. Vemos lo que le contesta a nuestro Señor Jesús We see what our Lord Jesus answered en el versículo 12. in the verse 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. But when He heard it, He said, those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Vemos que con los que estaban sentados, We see that the ones that we're sitting with, dice que eran publicanos they were publics, y pecadores. Y pecadores. tax collectors, and sinners. El Señor no los apartó, The Lord didn't apart them, sino que al contrario, but instead estaban sentados en la misma mesa. they were sitting at the same table. Y podría decir que les hablaba And I could say that He was speaking to them about de lo que era su reino.
of what was his kingdom, ¿Qué había en su reino? what there was in his kingdom. Les hablaba que había venido la salvación. He would speak about the salvation was coming or had came, Y las personas han de haber estado maravilladas, and people were surprised. ha de haber sido algo maravilloso, It was probably something marvelous que alguien les hablara of someone that would speak about y les dijera and will tell them que había esperanza. that there was hope. ¿Y qué Él era la esperanza? And that he Amén. was the hope. Vemos en el versículo 13, We'll see in the verse 13. ir pues y aprender lo que significa Misericordia quiero quiero y y no no sacrificio, sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, justos, sino pecadores al sino pecadores arrepentimiento. al arrepentimiento. Gloria a Dios. Go and learn. ¿Cómo encierra este versículo? No le Emma, Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que más ha puesto en mi corazón? what has God put in my heart? The most thing He has put in my heart. Lee- Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but sinners. Los mandó He sent them a aprender lo que significa misericordia. to learn what does it mean, mercy. Así es. ¿Qué es lo que más el Señor nos dice que hagamos? What is it that Lord tell us to do? Misericordia. Have mercy. Debemos de tener misericordia sobre todas las personas, We gotta have mercy over all the people, porque nosotros no podemos juzgar a nadie. because we cannot judge anybody. Porque el único que puede juzgar Because the only one that can judge es el Padre. is the Father. Amén. Nosotros somos llamados para hacer misericordia We were only called to have mercy, y nos cuesta hacer misericordia. and it's hard for us to have mercy. Así es. Damos un paso para adelante We give one step forward, y luego regresamos para atrás. and then we go back. Si aplicamos la misericordia con las personas que tenemos a nuestro If we alcance, apply the mercy with the people that surround us, con nuestra pareja, with our partner, con nuestros hijos, with our kids, con nuestros vecinos, with our neighbors, con nuestros empleadores, with our employees, comenzaremos a caminar hacia adelante. we're going to start moving forward. Pero si nuestro empleador nos dice, But if our employer says, haz un poco más de trabajo, do a little bit of more work, vamos a rechazarlo. we're going to reject it. No vamos a aplicar la We're misericordia, not going to apply the mercy, sino que vamos a caminar hacia atrás but instead we're going to walk back, y vamos a tratar de justificarnos. and we're going to try to justify. Nos dice It says, aprender lo que significa misericordia. learn what it means, mercy. Dice misericordia quiero It says, I desire mercy y no sacrificio, and not sacrifice, porque no he venido for I came not a llamar a los justos, to call the righteous, sino a pecadores but sinners, al arrepentimiento. to forgiveness, to repentance. Les digo que todos somos pecadores, I tell you that we're all sinners, pero dice que nos ha llamado al arrepentimiento. but it says that He has called us to repent, to repentance. ¿Por qué nos habla mucho la palabra Why does the Word talks to us a lot about de arrepentimiento? of repentance? Ya les he compartido lo I que es have el shared with arrepentimiento. you about what's repentance. Es ir caminando en una dirección Is to walk in a direction y parar and stop y hacer lo que es el arrepentimiento. and do what is repentance. Regresarte Go back y empezar a hacer lo bueno. and start doing the good. Si tú eres una persona If que you're a person no está impuesta that is not used to a pedir perdón,
to ask for forgiveness. El arrepentimiento es The repentance is que comiences a pedir perdón. for you to start asking for forgiveness. Nos dice que Juan predicaba, He tells us that arrepentíos, John would preach and say, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. repent because the kingdom of heaven has came close. Nuestro Señor Jesús es el reino de los cielos y está cerca. Our Lord Jesus is Y sigue estando cerca de nosotros. near and still close to us Porque Él vive dentro de nosotros. because He lives inside of us. Porque nos dijo, no los dejo solos, Because He told us, we're not going to leave you alone. I'm not going to leave you alone, sino que les voy a dejar un consolador, but instead I'm going to leave you a consoler, que es el Espíritu Santo. that is the Holy Spirit, Y Él nos habita. and He lives inside of us. Él es el que nos dice, arrepiéntete. He's the one that tells us to repent. Él es el que nos dice, deja de hacer lo que estás haciendo He's the one that tells us stop doing what you're doing y arrepiéntete and repent y ven a mis caminos. and come to my path. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de Mateo, cómo fue escogido. Today the Lord has talked to us about Matthew, how he was chosen. Solo le dijo, sígueme, All he said to him was follow me, y lo siguió. and he followed. Nos habló acerca de la fe, He talked to us about faith. lo que ocasiona la fe. What does faith causes? Apliquémosla a nuestra vida. Let's apply it to our lives. Tengamos fe Let's have faith y sigámoslo a Él. and let's follow him. Nos habló acerca He de talked to us about las personas que lo critican the people that criticize, y nos van a seguir criticando. and they're still gonna keep criticizing us. Pero nosotros ya hemos decidido But we have decided seguirlo a Él. to follow him. Hoy yo los dejo con esta palabra, Today I leave you with this word, con la última que nos dice with the last one that says que Él ha venido por los pecadores that he has come for the sinners al arrepentimiento. to repentance. Y yo entre los pecadores, And I, in the middle of the sinners, yo me considero uno de ellos. I consider myself one. Pero yo quiero que el Señor tenga misericordia But I want the Lord to have mercy y yo le pido perdón cada día. and ask Him for forgiveness every day. Cada que hago sentir algo mal a alguien, Every cada que hago sentir mal a una persona time I make somebody feel bad, y el Espíritu me redarguye, and the Holy Spirit makes me feel bad, le pido perdón, I ask Him to forgive me, aunque no tenga la razón. even if I'm not right. Como quiera yo sé que lo hago And I know that I still do it porque el Señor because the Lord es lo que me manda hacer. Amén. is what He wants me to do. Hoy para todos los que tuvieron la oportunidad de estar aquí, For all the ones that have the opportunity to be here, el Señor quiere que dejen todo. the Lord wants for you to leave everything. Él conoce tu He corazón, knows your heart. Él sabe lo que estás He pasando, knows what you're going through. Él sabe tus He problemas knows your problems. Amén. y aún así quiere que lo sigas. And even Amen. like that, He still wants you to follow Him. Te ha escogido He has chosen you porque Amén. eres importante para because Él. you are very important for Him. Él quiere que He wants tengas una mejor vida you to have a better life, y la mejor vida la vivimos con Él. and the best life we live it with Him. Que sean ustedes bendecidos. Amén. Be blessed.